Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Fanny Dayana Novoa Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente curso quinto semestre y hoy vengo a explicarles dos puntos de física general muy importantes como lo son la construcción y análisis de gráficas. Empecemos por el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. Que pues la diferencia es que la aceleración en uno es cero, se mantiene constante, y la aceleración en el otro cambia, es decir, ya no es cero. Para ello, en este ejercicio, interactuamos con un simulador, realmente es demasiado sencillo de interactuar. El ejercicio nos decía que ajuste con los deslizadores los valores de posición inicial y la aceleración según los datos indicados a continuación. Entonces, lo primero que yo hice acá, este es para rectilíneo uniforme, o sea, la aceleración es cero. Lo único que cambié fue la velocidad inicial, que el número entero inicialmente tiene que ser, pues en este caso de mi ejercicio, el 7 porque es el último dígito de mi cédula, y el decimal sí, pues será de elección de cada uno. Entonces era importante que estuviera la distancia o la posición en cero, y solamente mover lo que vendría siendo la velocidad inicial. La aceleración también tiene que cambiar, sí o sí. Perdón, la aceleración se mantiene en cero. Acá lo que uno hace es sencillo, solamente mueve esto, es muy fácil de manejar, la verdad. Le da uno acá, este es el botoncito de play, y después él por defecto se detiene a los 11 segundos, siempre solamente va a correr 11 segundos. Luego le hacen exportar datos y ese archivo se te manda directamente a un Excel que ya está armadito y te da los datos de tiempo, posición y velocidad. Posición o distancia y velocidad. Ahora acá dice que cambiamos solamente la aceleración por un valor mayor a 0, cualquier valor. Yo en este caso la cambié a 2.4 metros sobre segundos al cuadrado y dejé la velocidad inicial en lo mismo. Entonces lo mismo, play, termina, exportar datos, y ahí nos quedan dos tablitas de Excel. Una para movimiento rectilíneo uniforme y una para movimiento uniforme acelerado. Listo. Acá están pues los datos que recopilamos de las dos, lo pasamos a la tabla. La aceleración sí la unimos porque él sale sin la aceleración, entonces solamente pusimos la aceleración en el Excel porque es importante armar el cuadro, ponerle la aceleración correspondiente. Esta es 0, la otra es 2.4 que fue lo que yo la cambié, pero es importante hacerlo para subirlo a MATLAB. Entonces es importante completar las tablas bien. Acá están pues ya ordenadas. También es importante cambiar siempre sí o sí las comas por los puntos. Uno en el Excel le da como reemplazar y ya estaría. Acá están las dos tablitas. Entonces este es el valor de aceleración diferente a 0 que corresponde a 2.4. El otro era 0. Entonces acá empezamos a realizar las gráficas. Para esto tenemos 6 gráficas. 3 con aceleración diferente a 0, que sería movimiento rectilíneo acelerado, y 3 con aceleración de 0, ¿listo? Entonces, en MATLAB hay ciertos comandos, tú simplemente tienes que subir primero como los archivos a la nube, los dos archivos de Excel a la nube para que te cargue correctamente, y luego pues ya con los comandos empieza haciendo tiempo, distancia, aceleración y velocidad. Hay que desglosarlo primero. Hay que estar súper pendiente de que realmente no es difícil, es como de seguir los pasos. Para así generar las gráficas, esta corresponde a una función cuadrática que asciende. Esta vendría siendo la ecuación, tiempo, distancia. Acá se alcanza a ver como el comando, lo que tiene. El tiempo siempre tiene que estar en el eje X, siempre, siempre, siempre. Entonces es importante que eso esté. Entonces, tiempo versus aceleración, acá podemos observar que se mantiene constante. La aceleración es 2.4, siempre va así en línea recta. Y tiempo versus velocidad también asciende. ¿Listo? Tenemos las tres gráficas iniciales y acá tenemos A igual a 0, aceleración igual a 0. Lo mismo, esta asciende, distancia versus tiempo. Esta se mantiene constante.
y esta se mantiene constante también. Vamos a analizar los resultados obtenidos. Entonces, según la gráfica, el movimiento uniforme acelerado, el tiempo versus la aceleración, y según el movimiento uniforme rectilíneo, el tiempo versus la velocidad, las dos gráficas se mantuvieron constantes, como ya lo pudimos ver, como se los expliqué ahorita, las dos siempre estuvieron constantes, coincidencialmente. En el movimiento uniforme rectilíneo, los resultados de las gráficas corresponden a tiempo versus velocidad y tiempo versus aceleración. Se mantuvieron también constantes, pero con diferentes resultados. Es decir, tienden a ser otros valores, pero se mantiene constante aún así. Y en el movimiento uniforme acelerado, el resultado de tiempo versus velocidad se mantiene ascendente, sube. Igual que el movimiento uniforme rectilíneo en el tiempo versus la distancia. ¿Listo? Entonces, bueno, estas ya son otras preguntitas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimientos? Una de sus diferencias principales es que ascienden o se mantienen constantes, pero en diferentes conceptos. Por ejemplo, acá el tiempo versus la velocidad se asciende pero mantiene constante, y acá el tiempo versus la aceleración le pasa exactamente lo mismo, o sea, diferentes conceptos, pero sigue siendo como el mismo movimiento, pues. ¿Listo? Entonces, pues vendría siendo eso. Espero les guste y entiendan un poquito lo que vendrían siendo como los conceptos, las gráficas, su interpretación, sus diferencias, y muchas gracias.